Hola seres queridos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy, en el capítulo de TutoExpress, vamos a hablar sobre números y operaciones aritméticas elementales. Comenzamos. Vamos a comenzar. En esta lección se trata básicamente de los tipos de datos numéricos y las operaciones aritméticas elementales en Python. ¿Cuáles son los tipos de datos numéricos que hay actualmente en Python? Normalmente son los enteros, decimales y números complejos. Los números enteros, vamos a saber antes de eso qué son los números enteros. Los números enteros básicamente es un elemento o un conjunto de numéricos que contienen los números naturales. En un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200, 500, entre otros. Un dato curioso es que Python distingue entre números enteros y decimales. Al escribir un número decimal, el separador entre la parte entera y la parte decimal es un punto. Aquí vamos a ver un poco sobre cómo Python declara o podemos declarar números enteros, decimales y números complejos. Los números enteros normalmente se declaran simplemente con los números naturales. Ejemplo, entero igual a 5. Este es un ejemplo. Esto es un entero, así que sí podemos corroborar con la función de type y ver qué clase de valor tiene esta variable o este número. Si vemos aquí y lo es de clase entero. Entonces en este caso vamos a ver cómo serían los decimales. En este caso decimal, vamos a declarar un decimal. Normalmente para los principiantes esto se puede considerar como un float también. Ya ve, eso de los redondeos de los decimales y se vuelve a ver después. En este caso, si vemos el tipo de qué puede ser un decimal, podemos imprimir aquí y si ve, en Python representa los decimales normalmente como un flotante, como un float. Bueno, y ahora viene el tema interesante, que sería los números complejos. ¿Cómo sería este caso de números complejos? Bueno, en este caso podremos decir ¿qué sería el número complejo? Por ejemplo, si nosotros dijéramos 1 más 1 sobre j más 2 más 3j. En este caso, si ejecutamos, nos da una clase complex, que sería una clase de un número complejo. Un dato curioso es que se puede escribir un número decimal sin la parte entera, pero lo habitual sería escribir siempre la parte entera. ¿A qué quiere llegar esto? A que, por ejemplo, cuando queremos decir que 0.5, y lo guardamos. Cuando imprimimos esto, lo interpreta como un decimal. Los números complejos, ¿qué podemos decir? Python puede hacer cálculos de números complejos, como en este caso vemos la j es como una variable. Matemáticamente una variable es como si nosotros sumáramos
2y más 3y, o sea, por tener el mismo valor. En este caso, la parte imaginaria siempre se acompaña con la letra j. La letra j, en este caso, siempre debe ir acompañado siempre de un número, unidad L. Python hace que al reconocer las variables se puedan identificar y se sumen. En este caso, si queremos ver el resultado de esto, ¿qué creen que daría? ¿Qué creen que daría esto? Si quieren podemos usar este mismo y le quitamos el type. ¿Qué creen que daría? Si ejecutamos el script, nos daría 3, 4J. Y si vemos aquí, el número 3 está solo 1 más 2, porque igual en la operación estas dos se están sumando 1 más 2. Pero si vemos 4J, si vemos aquí 1 más 3J es 4J. Y esto es algo también muy interesante. Ya que conocemos los datos numéricos, hablemos de las 4 operaciones básicas que nos ofrece, bueno, no, básicamente que nos ofrece todas las lenguas de programación, o lo básico que conocemos. ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente estoy hablando de las operaciones aritméticas básicas. En este caso, como la suma, que sería suma, como siempre, la resta, la multiplicación, que sería en este caso el asterisco, y la división, que sería básicamente interpretado por este. Ahora vamos aquí, básicamente aquí podemos hacer una breve ejemplo de cada uno. Voy a usar por temas prácticos puro entero. Esto de aquí lo estaré eliminando para dar un poco de espacio. Ok, la suma, podemos decir, para tener esto aquí copiado, podemos hacer básicamente un 5 más 5. Esto nos dará un 10. Para la resta hacemos un 8 menos 4. Para la multiplicación podemos hacer un cálculo simple. En Python no necesitamos crear variables para simplemente mera demostración. Para la multiplicación podemos hacer un cálculo simple, 5 por 5. Y para la división podemos hacer una división de 10 entre 5. En este caso, si guardamos y si ejecutamos el script, nos daría 10, 4, 25 y 2. Bueno, esto sería todo. Espero que este TutoExpress te haya servido. Puedes darle like si te ha ayudado mucho y te ha gustado, y déjame en tu comentario. Bye.